La charla del día de hoy la va a presentar la doctora Sandra Fernández, pero bueno, de parte del Museo de la Ciudad, recordarles, como hacemos siempre, que todas las dudas que tengan las hagan por correo electrónico, que el chat del día de hoy lo dejemos para las preguntas que le queramos hacer a Micaela Yunis, y también convocarlos a que sigan leyendo la plataforma, porque estamos publicando siempre materiales nuevos, como por ejemplo, ahora que fue la Semana de la Bandera, el libro Los viajes de Belgrano, que es un material didáctico que les dejamos a disposición para que lo puedan utilizar en sus espacios laborales, estudiantiles. Así que bueno, Sandra, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Celeste. Bueno, como siempre, un gusto acompañarlas y acompañarlos. Hoy realmente es una charla muy especial porque me toca presentar a alguien para mí muy querida, como es Micaela Yunis, ¿no? Porque Micaela es alguien que hace varios años que está trabajando junto conmigo y con el equipo, así que para mí es realmente muy satisfactorio poder tener el honor y el gusto de presentarla hoy. Bueno, Micaela Yunis es profesora de Historia, es egresada de la carrera de la Universidad Nacional de Rosario, es becaria doctoral de CONICET, ella está culminando su tesis doctoral y en esa condición es miembro de la unidad ejecutora ISIR. Micaela trabajó desde muy temprano sobre un espacio que es muy importante para la historia de la ciudad de Rosario, porque es justamente la perspectiva de la historia cultural de la ciudad, es decir, esta cuestión de lo urbano, que es, digamos, las transformaciones de esa modernidad de comienzos del siglo XX, y en una temática que en estos últimos años ha adquirido una dimensión muy importante en la historiografía argentina, y que es bastante desconocida, que es el trabajar sobre aspectos ligados a la historia de la música, la sociología de la música, pero también en algo que es muy interesante y atractivo, que es pensar en la música también como una herramienta, como un instrumento fundamental en la documentación para componer la historia cultural. Esto tiene que ver también con una transformación en esos estudios, digamos que durante mucho tiempo habían sido ganados por una lectura formalista de la perspectiva de lo musical, y que en estos últimos 20 años, en una, digamos, transformación muy intensa de la historiografía occidental, se ha comenzado a volver a pensar en que las cuestiones ligadas a la música tienen mucho que ver con una mirada contextual, que hay un cruce. Es más, hay diferentes estrategias, por ejemplo, en estos últimos años, de presentación de grandes obras musicales con introducciones que vienen desde la historia de la música, desde perspectivas interpretativas, sociológicas y antropológicas, etcétera, etcétera. Esto también habla de otra cuestión, que muchas veces se toma, o las cosas que ustedes leen alrededor de la historia de lo musical y demás, en realidad no están hablando de la música, sino que en muchos casos las interpretaciones, si ustedes por ahí analicen los textos que pueden recorrer o que hablan de la música, del rock, en realidad se está hablando de un fenómeno cultural en algunos casos, y en otros se está analizando no la música, sino la letra, la narrativa, digamos, hay una fisura ahí de interpretación. Estas nuevas líneas justamente trabajan sobre otras miradas y hacen énfasis en algunos temas que son fundamentales de la historia sociocultural, que tienen que ver con el consumo, con la educación, con la masividad en la apropiación de esos valores culturales, y en esa clave están los trabajos de Micaela. Así que bueno, no digo más nada y le cedo la palabra a Mica y espero que disfruten de esta charla. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu presentación. Bueno, el honor y el gusto es todo mío, siempre trabajar con el equipo del ISIR, con Ronen, con Sandra, siempre es muy grato para mí. Ahí le cierro para que no juego. Y también en estas invitaciones institucionales que nos brinda el museo también es un gusto, la verdad, que nos convoquen y que también me hagan partícipe a mí, bueno, en ese sentido también quería agradecer el espacio.
De todas maneras, como había, creo, quedado planteado en el programa, en realidad lo que me toca exponer a mí tiene que ver con una cuestión de un análisis de caso, que tendríamos que enmarcarlo y leerlo, digamos, en línea, en la misma línea de lo que Ronan estuvo planteando la semana pasada. Así que bueno, antes de, digamos, de empezar a pensar específicamente lo que estuvimos trabajando como dispositivos letrados, queríamos hacer con Ron una breve introducción y retomar algunas cuestiones que quedaron, digamos, pendientes de la clase pasada, para, digamos, también enmarcar lo que es después específicamente el análisis de caso que me voy a ocupar yo. Así que, Ronnie, no sé si querés cerrar un poquito y después ya empezamos con el caso en sí mismo. Sí, gracias Micaela y gracias a la gente del museo, Sandra. Prometo no extenderme demasiado para permitirle a Micaela que explaye su tema en el caso en particular. Cuando yo le había convocado a Micaela para que me acompañe en este ciclo, la intención era ver justamente cómo lo que habíamos desarrollado en la actividad pasada podía verse en un ejemplo concreto. Esta cuestión que decíamos del avance material, económico, comercial, el progreso indefinido, la modernización de la ciudad de Rosario, cómo podía balancearse y cotejarse desde un aspecto de índole cultural, estético, artístico, estilístico. Y por eso me parecía muy interesante convocarla a Micaela, que como Sandra presentó muy bien, ella se especializa en las cuestiones musicales, teatrales, culturales y artísticas, porque cerraba muy bien como broche este tema. Yo, para darle pie entonces a su presentación, quería retomar, para lo mejor los que no estuvieron presentes o para usarlo como conexión, lo que habíamos dejado planteado el sábado pasado. Lo voy a hacer, prometo, rápidamente, y después en todo caso lo vamos a retomar. Pero se acuerdan que estábamos analizando la cuestión del relato de viaje como fuente, cómo estos viajeros que habían llegado a Rosario en el contexto del centenario de 1910 habían dejado una serie de registros, de inscripciones y de anotaciones que, si bien tenían la intención de leerse desde una clave europea, ellos habían venido con una intención muy concreta de tomar apuntes, de tomar impresiones, de ver los avances de esta pujante nación argentina, que para la época era vista como un faro, como un modelo a seguir, incluso para estos sectores europeos, sobre todo para los españoles que estaban atravesando una crisis muy importante, no solo económica, sino también cultural, una crisis espiritual que tenía que ver con la pérdida de las últimas colonias en 1898, el ingreso al siglo XX de una España que había quedado muy, muy menguada y se leía en una clave de decadencia. Hay muchos textos que se pueden tomar en esa clave. Entonces, muchos de estos personajes que vienen a la Argentina a tomar enseñanzas, anotaciones de esa modernización, lo leen desde una perspectiva de regeneracionismo, ese regeneracionismo español que estaba intentando ver cómo levantar de esa crisis a lo que había quedado de ese imperio en decadencia. Y por eso es tan importante el relato de los viajeros españoles, y también, en menor medida, probablemente el de los franceses. Los franceses serían el contramodelo, el de la cultura que se estaba planteando como el faro europeo y que todos deberían tomar como referencia y a seguir. Por eso me interesa este juego, y después Micaela lo va a poder rebajar muy bien al caso, porque ahí hay una clave de lectura por ver entre franceses, entre españoles y entre italianos, obviamente, cuál puede ser el modelo de esta elevación cultural, de esta distinción espiritual, artística y cultural que se tiene que dar la ciudad para elevarse y para dejar por de lado el énfasis excesivamente materialista, mercantilista, fenicio, etcétera, etcétera, como venimos desarrollando. Entonces, brevemente, lo damos como un pequeño pie. Acuérdense que habíamos visto a estos franceses, decían la cuestión de la arquitectura y de los monumentos, la crítica que habían hecho del monumento a Garibaldi, etcétera, etcétera. Y les presento muy rápidamente entonces a los españoles.
pero sobre todo, ¿por qué es importante que los analicemos a los viajeros? Porque no solo lo que relatan para sus lectores europeos, sino por cómo influyen en los propios actores locales que son descritos en esos relatos y en esas descripciones. Evidentemente, como dice Adolfo Prieto en un texto muy temprano sobre los viajeros ingleses que llegan al Río de la Plata en el siglo XIX, los viajeros también inciden y también impactan sobre los sujetos que están descritos en sus relatos, ¿sí? También les hacen entender a los propios sujetos locales de que algo tienen que a lo mejor adaptar o modificar. Y entonces es interesante en ese doble registro, en lo que escriben para afuera, pero también en lo que impactan para adentro. Y podríamos decir, como cierre, que la lectura de los viajeros se conforma en un diagnóstico de la realidad local de la época, y que a partir de ahí intentan crear una serie de estrategias, una serie de dispositivos letrados, como decimos acá con Micaela, una serie de acciones en pro de cambiar un problema que se está visualizando muy evidentemente para que sea tan claramente explicitado, y que entonces a partir de allí se conforman estas estrategias, estos dispositivos que son muy amplias, que pueden verse desde la difusión cultural, teatral, musical, artística, la creación de bibliotecas, de museos, y todos estos dispositivos que se empiezan a realizar desde principios del siglo XX hasta estos años que estamos tomando para el análisis, la década del 20 en particular, los años 30 del siglo XX. Micaela, si te parece, arrancamos por ahí porque tengo miedo de extenderme demasiado, y después, en todo caso, volvemos a la mención de los viajeros y vemos cómo vamos manejando los tiempos acá por sugerencia de la coordinación. Bárbaro, Ronnie. Bueno, en particular esta conexión que tratábamos de explicitar con Ronan, bueno, vamos a ir trabajando en relación también de varios aspectos, porque bueno, también voy a volver un poco sobre el tema de las fuentes que se trabajó la semana pasada, pero en particular, bueno, me viene a la mente un relato de un viajero que es, por ejemplo, el caso de Rusiñol, que él también, en uno de sus muchos relatos, en sus muchos, digamos, anotaciones y escritos que después se publican, va a dar cuenta y va a dar su impresión sobre la ciudad de Rosario y decir, bueno, ya entrado el siglo XX, la ciudad de Rosario es una ciudad que tiene, por ejemplo, teatros, ¿sí? que ahora vamos a ver el significado de estos, digamos, de estas instituciones, de estos edificios desde lo arquitectónico, pero también desde lo social y cultural. Es una ciudad que tiene teatros, pero no, la población no asiste a ellos, o más bien la oferta cultural que en estos teatros hay es más bien chata, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay una perspectiva que se está haciendo, digamos, que está haciendo un extranjero, que un poco lo que tratábamos siempre en las discusiones que tenemos que solemos tener con Ronnie, siempre tratamos de, bueno, matizar, ¿sí? Y bueno, y ver un poco entonces cómo, para comprender un poco esta perspectiva, hay que tener en cuenta que obviamente en ese momento Rosario no podemos equipararla quizás con ciudades o con capitales culturales europeas como París, pero sí tenían ya una dinámica cultural para bien dentro del siglo XX bastante significativa, en relación si entendemos, por ejemplo, la cantidad de población y las posibilidades que en ese momento había. Bueno, voy a pasar a compartir un poco un Power, que es un poco también la continuación de lo que vimos los otros días. Compartir. ¿Se ve? Bueno, esto es un poco lo que estuvimos revisando, la cuestión de los planos. Sí. Y bueno, y en este caso, nosotros elegimos darle como un pequeño subtítulo que tiene que ver, bueno, la cuestión cultural en relación a los dispositivos letrados. Bueno, dentro de estas conversaciones con Ronnie también estuvimos pensando los dispositivos letrados como aquellos elementos, aquellas instituciones que
fueron, digamos, en parte una usina de lo que es la actividad cultural, ¿sí? Y en ese sentido podemos pensar no solo los teatros y los espacios de concierto, quizás los teatros sean, digamos, el espacio cultural por antonomasia y probablemente un poco la primera manifestación de actividad cultural, y ahora vamos a ver por qué. Pero también dentro de estos dispositivos letrados tenemos que empezar a pensar a los museos, ¿sí? Que ya en el periodo que vamos a estar trabajando vamos a ir encontrando los primeros, digamos, los primeros antecedentes, como es el Museo Municipal de Bellas Artes, que surge en el 20, el Castañino en el 37, el Museo Histórico Provincial ya bastante sobre el fin de nuestra periodización, que es hacia 1939, pero también al surgimiento de instituciones como bibliotecas, y bueno, un poco habíamos hablado de la clase pasada de la Biblioteca Argentina. Conservatorios, me refiero a conservatorios musicales, ¿sí? Que tampoco se pueden pensar por fuera de esta, digamos, de este crecimiento cultural, de este desarrollo y de esta nueva generación de nuevos consumos culturales o de bienes culturales, sobre todo en relación a la música. También la existencia de salones de artes que tiene que ver más bien con las artes plásticas, como fueron los salones de otoño, los salones Rosario, ¿sí? Algunos espacios que funcionaron como galerías, ¿sí? Pero todas estas instituciones o dispositivos letrados tampoco los podemos pensar de maneras aisladas, sin considerar justamente otros aspectos culturales que van a ser determinantes en la ampliación de estos bienes, en la ampliación del consumo de estos bienes culturales por parte de la sociedad rosarina. Consumos que muchas veces también los podemos considerar conspicuos, ¿sí? O de cierto grado de, también como hablábamos la clase pasada, digamos, de carácter distintivo de cierto sector de la población. También tenemos que pensar que es el momento en el cual empieza a aparecer y a circular prensa especializada, como las revistas culturales, uno de los casos más conocidos y bueno, que tenemos más estudiados a partir, bueno, de trabajos de Sandra, también de Ronin, es por ejemplo la revista El Círculo. También hay que considerar, por supuesto, la particular construcción identitaria de que esta burguesía rosarina va a ir elaborando, y que en mucho tiene que ver con las raíces migratorias más predominantes en la ciudad, que van a ser, bueno, como ya sabemos, españolas e italianas. Entonces, todo esto va a ir prefigurando digamos, una situación, digamos, un ámbito cultural bastante rico, que obviamente no es reductible a una lectura únicamente de lo que a un extranjero de estos viajeros puedan decir sobre la vida cultural de la ciudad, ¿sí? Por otro lado, también quería retomar algunas cuestiones que estuvimos hablando de las fuentes cualitativas la clase pasada, que habíamos hablado, bueno, de la importancia de ellas. Ronnie se detuvo a trabajar sobre la cuestión de los planos, de la fotografía y los relatos de viajeros, como bien estábamos mencionando. Hablamos de los censos urbanos, que también resaltamos sobre todo esta particularidad de los censos urbanos, que evidencian muchas veces la necesidad de ilustrar una ciudad en realidad proyectada, más bien que una ciudad real, y que muchas veces excede en gran medida la intención de cuantificar simplemente, ¿sí? de estos censos. Ahora, en lo que he ido, indagando acerca de lo que son todo el desarrollo cultural en relación a los teatros y a la producción musical de la ciudad, también ha sido de mucha importancia lo que son las crónicas de prensa local y lo que es la publicidad gráfica. ¿Por qué? Porque son la manera un poco de cotejar o de cruzar fuentes, como decimos, y justamente tener una visión o una idea más cabal de lo que estos censos urbanos estaban mostrándonos, ¿sí? O lo que estaban intentando, la lectura que estaban intentando guiar. Y ahora, bueno, en adelante, bueno, vamos a ver un caso específico. En cuanto
ya los teatros, y centrándonos en los teatros como dispositivos letrados y como dispositivos culturales específicos, les decía que, bueno, posiblemente sean los espacios culturales por antonomasia, porque quizás son los que primero surgen, ¿sí? Antes que estos primeros teatros que surgen en la ciudad, prácticamente hacia fines de la década de 1850, ¿sí? Los principales espectáculos públicos que podían visibilizarse eran, por ejemplo, las retretas en las plazas, en la Plaza 25 de Mayo, por ejemplo. Pero prontamente la ciudad también fue evidenciando y fue sintiendo la necesidad de contar con un ámbito cerrado en el cual se pudiesen, que pudiesen dar lugar a manifestaciones culturales, ya sean pequeñas obras teatrales, e incluso en los primeros teatros como el Teatro Nacional, que va a ser una especie más bien de galpón más que de teatro. Los eventos culturales eran tan variados que incluían hasta, bueno, demostraciones de boxeo, hasta predigitación, eran muy variadas las presentaciones en un principio. Esto paulatinamente se va a ir desarrollando, se va a ir, digamos, también en función de la demanda de este público, se va a ir puliendo, podríamos decir, y sobre todo quería, por más que es un poco anterior digamos, a lo que estábamos, al periodo que nos convoca, quería mencionarles en particular primero el Teatro de la Esperanza, que es de 1857. ¿Por qué? Porque habíamos hablado un poco también de la fotografía y de la arquitectura en clave de pensar la modernidad. Bueno, ¿y por qué les menciono sobre todo este que es uno de los primeros teatros de la ciudad? Porque este teatro aparece nada más y nada menos que en la colección de fotografías de Alfred, ¿sí? en Recuerdos de Rosario de 1866, como una muestra más, una fachada que en realidad es una muestra más de este incipiente desarrollo cultural de la ciudad de Rosario, ¿sí? Rosario no solo el puerto, no solo sus mercados, no solo las vías férreas que se están instalando para ese momento, sino también tiene un espacio cultural como es este teatro. Por otro lado, otro de los primeros teatros, y que también que quería comentar por una cuestión muy específica, va a ser el Teatro de la Comedia, ¿sí? Que es actualmente el Teatro Municipal. La Comedia sigue emplazado en el mismo lugar, en lo que es la cortada en la esquina y en la intersección, en la cortada Riccieri, Ricardone, perdón. ¿Por qué? Porque este teatro tiene mucho que ver con una iniciativa que ya está vinculada directamente con una identidad que tiene que ver con una identidad étnica que tiene que ver con los inmigrantes catalanes. ¿Por qué? Porque va a ser un teatro que surge por iniciativa de un grupo de inmigrantes catalanes que tienen por intención promover sobre todo un espacio cultural en el cual la gente pueda acudir a espectáculos que tienen que ver sobre todo con el género chico, la ópera chica y la zarzuela, las operetas y las zarzuelas. Y en ese sentido surge específicamente la comedia, ¿sí? Luego va a quedar como un teatro también que va a ser prontamente el espacio para, por ejemplo, obras teatrales costumbristas, como son las obras de Florencio Sánchez, que por ejemplo, bueno, allí en su escenario se van a estrenar. Y bueno, va a permanecer durante toda la historia prácticamente de la ciudad, desde 1894 hasta el presente, digamos, en funcionamiento. A veces, bueno, en un periodo reconvertida como cine, pero siempre como parte de la vida cultural de la ciudad. Pero, o sea, si ya pensamos por ejemplo, en esta visión que nos había dado Rusiñol de estos teatros que en realidad no se llenan, o que en realidad la oferta teatral es bastante pobre,
ya nos estamos metiendo más en un periodo que tiene que ver con el principio del siglo, la primera década del siglo. Y retomando también la cuestión de los censos, quería plantear, bueno, cómo se está viendo esta cuestión de cultural en los censos. ¿Por qué? Porque contamos, por ejemplo, con el censo, este registro que les hice como una especie de captura de pantalla, es digamos, la parte descriptiva del primer censo municipal de Rosario de 1900, que como había dicho Ronnie, se publicó en 1902. Este censo, aparte de la cuestión de la contabilidad, por ejemplo, nos ofrece un dato a mi lectura clave, que es, por ejemplo, la contabilidad de músicos residentes en la ciudad, el cual arroja un número que es de 96 varones específicamente. No hay mujeres que se dediquen profesionalmente a la actividad musical, y de mayoría italianos, ¿sí? Entonces, aparte de estas cuestiones, digamos, cuantitativas que nos ofrecen también, por ejemplo, la cantidad de almacenes de música, ¿sí? O sea, la posibilidad de las personas que se dedicaban a la música que pudieran acceder digamos, al consumo y a la compra de instrumentos, a la compra de partituras, pero también nos da una descripción al final de los teatros, de los 4 principales teatros que hay en ese momento en la ciudad, entre el cual está, por ejemplo, el Teatro Olimpo. El teatro, bueno, de la comedia figura en ese momento como Casino, hubo una breve reconversión del nombre, y el Teatro Politeama. Y también nos da, y acá entra la parte de la ciudad proyectada. Nos da un dato fundamental que tiene que ver con los teatros en construcción. Y acá aparece una descripción muy breve del teatro de la Gran Ópera, que va a ser lo que a futuro lo que hoy conocemos como el Teatro del Círculo, ¿sí? Y por otro lado, una descripción bastante más ampliada y bastante más detallada de lo que va a ser el Teatro Gran Politeama. ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿Por qué encontramos en 1902 la descripción de los 2 grandes teatros líricos de la ciudad que recién van a abrir sus puertas o van a inaugurarse en 1904? Bueno, justamente por eso, por esta intención de proyección que hay en los censos. Y si bien la ciudad para ese entonces contaba con algunos teatros, en 1902 no contábamos con un teatro de las características de teatro lírico específicamente, ¿sí? Existía el Teatro Olimpo, que en ese momento era probablemente el teatro más grande de la ciudad. Hay algunos trabajos que lo han estudiado, por ejemplo, de Hernán Vázquez, ¿sí? Que trabaja la coyuntura, digamos, las presentaciones que se van a dar en el Teatro Olimpo en la coyuntura de la inauguración del nuevo Puerto de Rosario en 1902, por ejemplo. Pero es importante destacar la presencia de estos teatros a futuro, y que tampoco es ingenua la lectura que tenemos que hacer de estos datos cualitativos del censo. ¿Por qué? Seguramente notarán a simple vista el desequilibrio entre la descripción de un teatro y la descripción del otro. Aunque si vamos a la realidad y si nos ponemos en los detalles, básicamente los dos estaban en una etapa constructiva prácticamente similar. Quizás hasta el Teatro de la Ópera estaba más avanzado, digamos, en lo que es, digamos, su obra edilicia. Lo que sucede es que hacia 1902 tenemos que analizar también un poco la composición de quienes estaban detrás de la construcción de estos teatros. Y acá quisiera remarcar que el teatro, más allá de un símbolo cultural para la ciudad, para la burguesía rosarina también fue pensado como un espacio en el cual, un espacio de inversión de sus capitales, ¿sí? Y esto lo digo porque detrás de casi todos los teatros encontramos un conjunto de empresarios que por lo general se dedicaban a otra actividad económica muy vinculado a lo mercantil, pero también apostaban parte de sus recursos a hacer crecer, a desarrollar y también a invertir en lo que es la actividad cultural.
porque, bueno, justamente esto también podía llegar a implicar ganancias en otro, digamos, en otro rubro, ¿sí? No dejaba, el teatro para cierto sector de la burguesía no dejaba de ser entonces una inversión. Y de hecho, si analizamos las sociedades anónimas, por ejemplo, que estaban detrás de estos dos proyectos teatrales, encontramos que detrás de la sociedad anónima que está en ese momento construyendo el Gran Politeama, hay nombres de la burguesía rosarina que seguramente les van a sonar, o sea, más allá de David Gianelli, que va a ser, digamos, la cara visible, encontramos también accionistas que tienen que ver con la familia Arijón, con los Rullón, ¿sí? Entonces, hay todo un entramado social y también una serie de influencias políticas que en ese momento el Gran Politeama, digamos, tenía mayor peso, y posiblemente por eso encontramos este desbalance digamos, en las descripciones. Mientras tanto, la ópera era, en ese momento solamente la iniciativa figuraba como una iniciativa de un solo capital privado, que era en Emilio Schiffner, ¿sí? Que vamos a ver, que luego de publicado el censo en 1902, Emilio Schiffner va a ocupar el cargo de, digamos, bueno, acá hay una cuestión que ahora me voy a tener, pero va a ser el vicepresidente. Schiffner para el 1902 ya es el vicepresidente del Consejo, y va a lograr también digamos, otros vínculos en relación digamos, a lo que es la política y las relaciones sociales de la burguesía rosarina, que van a favorecer en mayor medida el desarrollo y el buen fin de su emprendimiento teatral sobre el Politeama. Entonces, bueno, quería, para empezar, destacar esta cuestión del teatro como emprendimiento, más allá del simbolismo cultural que tenía el teatro. Por otro lado, también destacar que el teatro en parte era, y el hecho de acudir al teatro, de comprar una entrada, de tener el abono en un palco, también era una apuesta, porque el teatro funcionaba como vidriero social. ¿Sí? Esto un poco lo retomo de un trabajo que hizo en su momento Pasolini, analizando ya el Teatro Colón de Buenos Aires, el primer Teatro Colón de Buenos Aires, en el cual él pensaba al teatro no solo en la puesta en escena, que está digamos, sobre el escenario, sino también en la puesta en escena que está en el público, ¿sí? O sea, no es ingenuo pensar tampoco la distribución de los públicos, la gente que asiste a los palcos, la gente que asiste a las galerías, al paraíso, ¿sí? La asistencia al teatro va a tener distintos significados y distintos sentidos en función también de quienes asistan a ella, ¿sí? Y bueno, en ese sentido también tiene una raigambre identitaria muy importante, porque de lo contrario no hubiésemos encontrado un emprendimiento como es el del Teatro de la Comedia, vinculado específicamente a las raíces españolas, digamos, tan presentes en esta ciudad, como es un teatro dedicado específicamente a la zarzuela. Bueno, les decía entonces, entre 1902 también se hace bastante notoria, más allá de todo esto que va trascendiendo en la vida cultural, se hace bastante notoria la tensión entre los distintos empresarios y las distintas cabezas que están detrás de estos emprendimientos teatrales del 1900, y también la atención y la competencia, ¿sí? Porque en definitiva este aspecto, el aspecto teatral no deja de ser, como les decía, una apuesta de recursos económicos por parte de ciertos sectores de la sociedad. Y es por eso que en 1902 encontramos, por ejemplo, en una revista, en un semanario ilustrado que se llama El Cronista, muy similar a lo que después va a ser Monos y Monadas, como tapa de esta revista, una caricatura en la cual está específicamente representada esta tensión,
digamos, esta competencia permanente entre los empresarios y también los administradores, ¿sí? Porque hay que distinguir que en el teatro hay varias cabezas visibles, aunque el administrador del teatro muchas veces sea el que aparezca, por ejemplo, en la publicidad de lo que es la temporada teatral. Pero también, o sea, por lo general, por detrás están estas empresas y estas sociedades anónimas que han, digamos, constituido la empresa teatral. Entonces, bueno, claramente, como pie de esta ilustración decía Desde el Olimpo, que era en realidad el único gran teatro que para ese momento estaba constituido y era, digamos, la gran sede de los eventos culturales en Rosario. Desde el Olimpo las piedras caen sobre el gran Politeama y Emilio, haciendo alusión a Emilio Schiffner, ríe gozoso mientras el suyo se levanta. Bueno, esto también vamos a ver que tiene vinculación con la sanción de un reglamento de teatros que hay en 1902, cuando Emilio Schiffner ya es vicepresidente del Consejo, y que tiene que ver con toda una serie de normativas que se le imponen a los teatros, justamente que tiene que ver con las cuestiones de seguridad, de cuestiones edilicias que hacen a la comodidad del público, a las distintas entradas que un teatro debe tener, y que obviamente estas cuestiones, más allá de reasegurar por ejemplo, la posibilidad de incendios, que era algo muy común en ese momento en las salas teatrales, tiene que ver también con la posibilidad de quienes tenían realmente la instalación preparada. Y obviamente, tanto la ópera como el gran Politeama, que después se va a constituir en el Colón, van a tener ventaja sobre los teatros más pequeños o de más antigua creación, que muchas veces, por ejemplo en el caso de la comedia, esto sucedió, muchas veces van a tener que hacer obras de remodelación para justamente adecuarse a las exigencias de este nuevo reglamento de teatros que la municipalidad va a ir sancionando, que tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de electricidad adoptada, con el tipo de, digamos, de energía para iluminarlo adoptada. Tiene que ver con una central, una forma de comunicación directa con la central de bomberos, con los materiales de construcción del telón, con los materiales de construcción que rodean al escenario, ¿sí? Bueno, medidas de seguridad que, bueno, justamente el mayor peligro para una sala teatral en ese momento eran los incendios, y bueno, viene a reasegurar ese tipo de cuestiones. Como les decía, la tensión y la competencia entre ambas compañías teatrales va a seguir, y hacia 1904 tenemos por fin la inauguración de lo que es el Teatro Colón. El Gran Politeama, o sea que era la sociedad anónima, finalmente va a inaugurar su sala bajo el nombre de Teatro Colón en mayo de 1904. Esto creo que, si no me equivoco, también es una fotografía de la colección Puzo. Nuevamente la importancia de la fachada, ¿sí? Ya en 1904, de todas maneras, tenemos otras posibilidades técnicas que nos permiten reconstruir los interiores. Hay algunas fotos de los interiores, pero de los teatros anteriores, por una cuestión lumínica y del perfeccionamiento técnico de las cámaras y de la forma de realizar las capturas, por ejemplo, no hay fotos de los interiores de, por ejemplo, el Teatro La Esperanza, porque era prácticamente imposible tomar fotografías de interior. En cambio, sí, ya vamos a tener del Teatro Colón y del teatro, seguramente lo conocen porque es el Teatro El Círculo actualmente, y que también, como verán, van a ser inaugurados con muy poquita diferencia, ¿sí? O sea, de tener 4 teatros bastante pequeños y bastante modestos, entre mayo y junio de 1904 pasamos a tener 2 teatros, 2 salas específicamente pensadas para la lírica, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, le da estas construcciones van a tener mucho que ver también con la forma de pensar el espectáculo, y van a estar orientados específicamente a lo que es la ópera y la ópera italiana, ¿sí? Se piensan ambos como teatros
con forma de herradura, ¿sí? La típica forma que se adopta justamente en los teatros líricos, con disposiciones que tienen muy en cuenta la cuestión acústica, que también tienen que ver con, que plantean la necesidad de espacios sociales, como el foyer. Bueno, es conocidísimo el foyer del círculo, ¿sí? Para la realización de ciertos eventos culturales, pero en ese momento también era un ámbito de reunión social, ¿sí? De lo que Maurice Jaulón va a llamar estos espacios también en los cuales la sociedad informal sucede, ¿sí? El Teatro Colón tenía otro foyer de la misma magnitud, y bueno, y justamente esto reafirmaba la puesta en escena del teatro como vidriero social. Por otro lado, estos grandes teatros y todo teatro, bueno, estos grandes teatros que se hicieron también mirando las especificidades técnicas de teatros como la Scala de Milán o la Ópera Garnier de París, por su herencia con la lírica específicamente, y tratando de filiar esta herencia cultural, no podían sino inaugurarse con obras que tengan que ver con la ópera clásica italiana. Entonces, bueno, vamos a encontrar que el Teatro Colón se inaugura con una ópera, con Tosca de Puccini, y por ejemplo, la ópera, bueno, se inaugura con Otello de Verdi, ¿sí? Entonces, no podía pensarse de otra forma, y eso, bueno, tiene que ver cómo desde la música también se está mirando a Europa. ¿Y qué raíces se están mirando? Porque, a ver, justamente no es ingenuo, no es inocente esta afiliación. Los primeros consumos culturales, musicales que van a surgir en la ciudad y que van a, digamos, iniciar este desarrollo, este impulso cultural, musical, van a ser justamente aquellos que son más preciados o más familiares para la mayoría de esta inmigración reciente que ha llenado, digamos, la ciudad, que van a ser los españoles y los italianos. Entonces, bueno, esto atiende también a una demanda. Prontamente, y durante las primeras décadas del siglo XX, van a ir también surgiendo conservatorios. Muchos de los músicos que venían contratados con las compañías teatrales que hacían temporada en estos grandes teatros, van a elegir residir en la ciudad, y bueno, de esa manera van a empezar a surgir los primeros conservatorios, y como surgen los primeros conservatorios, también va a ir creciendo la cantidad de almacenes musicales, de la posibilidad de adquirir instrumentos, la posibilidad de adquirir partituras, ¿sí? Entonces, un poco los teatros fueron como esta usina que empezó a generar el desarrollo cultural en lo musical. Y lentamente también van a ir apareciendo otros espacios como las salas de concierto, y en esto también mucho va a tener que ver, por ejemplo, la asociación El Círculo y la Biblioteca Argentina, que habíamos hablado, que surge en 1912, también va a ser otro espacio para estos conciertos, que no obstante, si bien la primera herencia musical viene por parte de la mano de la ópera italiana y de la zarzuela, este movimiento sinfónico, como diría Cosi, hablando un poco de esta nueva etapa en lo musical de la ciudad de Rosario, tiene que ver con la música académica, con los conciertos, con la música, digamos, no cantada, o sea, la música que tiene que ver con la disciplina musical académica. Y esa herencia, sobre todo, está afiliada a el virtuosismo francés, ¿sí? Y eso también es algo que vamos a poder hablar un poco en relación a bueno, dónde filiamos un poco nuestras herencias culturales, y un poco también es lo que van hablando estos viajeros. Como les decía también, no podemos pensar estos teatros, no podemos pensar en realidad ninguno de los dispositivos letrados
o de estos dispositivos culturales de manera aislada. Por lo tanto, los tenemos que hacer siempre jugar en relación a, bueno, el desarrollo que va a ir planteando la asociación El Círculo, la aparición de estos primeros museos, las revistas culturales que van a ir difundiendo y van a ir también pedagogizando, haciendo una labor pedagógica sobre el público lector. La prensa también, la prensa de tirada diaria, que va, por ejemplo, cuando inaugura estos museos, empieza a hacer, por ejemplo, una propuesta bastante ilustrada de lo que son los argumentos de las óperas, para que los nuevos, digamos, los nuevos espectadores estén al tanto, entiendan realmente lo que están asistiendo a ver. Y bueno, en definitiva, también, bueno, luego los museos van a abrir un poco y van a ir enriqueciendo todos los que son los distintos aspectos culturales de la ciudad. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más, Ronnie, en función, quizás para pensar un poquito los museos o la asociación El Círculo, y después vamos abriendo un poco algunas cuestiones, en función también de las preguntas, viendo el horario. Sí, no, estamos creo que bien con el horario. Podemos retomar acá algunas cuestiones y después sí dar lugar a preguntas y consultas que hay en el chat. Me parece que es muy interesante esta conjunción entre dispositivos letrados, artefactos culturales, enfocado en la cuestión de los teatros, en la arquitectura misma de los teatros, en estos espacios que se conforman, para pensar entonces hacia comienzos del siglo XX cómo Rosario se está intentando dar pautas de elevación cultural y de distinción. Y de esto quiero señalar dos cosas. En particular, cómo son vistos estos espacios por estos viajeros, y por otro lado, decimos que los viajeros impactan en la visión que los locales tienen sobre sí mismos y en las actitudes que empiezan a tomar para resolver una serie de cuestiones que son catalogadas como falencias y diagnosticadas en esa clave. Y como bien señaló Micaela, incluso los teatros pueden ser vistos no solo como un reservorio de un espacio artístico y cultural, sino como un espacio de inversión privada capitalista. Entonces, esto es como una siempre contradicción que aparece asociada a los burgueses rosarinos. Bueno, si invierten, ¿qué será? ¿Por una intención de elevación cultural o una forma más de esa multiimplantación capitalista? Y esto pasa con los teatros, pasa con la pintura, pasa con los museos. Y entonces se puede hacer esta doble lectura o esta crítica. ¿Por qué acumulan obras de arte? ¿Por qué tienen pinturas de grandes pintores europeos, de grandes artistas? ¿Qué hay por detrás de ello? ¿Solo una cuestión contemplativa y de belleza y de, digamos, de contener esos dispositivos? ¿O también la pintura, también las obras de arte pueden contener y encarar un valor no solo de bien de uso, sino de bien de cambio? Bueno, esto que ya lo ha trabajado el propio Benjamin, el valor de cambio que puede tener la propia obra de arte, que lo han pensado varios autores, desde el análisis de la historia del arte, etcétera, etcétera, termina siendo una contradicción. Y estos burgueses rosarinos que están intentando hacerse de un patrimonio cultural y artístico, tienen que dar ese salto por desprenderse de la obra de arte como un valor material, o desprenderse de ir al museo por una cuestión solo económica, sino más bien contemplativa. Y de hecho hay todo un movimiento que tiene que ver con involucrarlos, porque acá habría que distinguir entre los burgueses, que son los que invierten, y un sector que empieza a funcionar de artistas, intelectuales, pensadores, que conforman este movimiento en pro de la elevación cultural y que empiezan a convocar a los burgueses para que se sumen muy paulatinamente a este proceso. Entonces los van convocando, por ejemplo, como mencionaba Micaela, la Asociación Cultural del Círculo, el Círculo de la Biblioteca originalmente. Bueno, ahí aparecen varios personajes, varias figuras, sobre todo intelectuales, sobre todo
políticos, juristas, como puede ser Álvarez, como va a ser después los hermanos Guido, como puede ser algunos personajes también de la política, J. Daniel Infante, Lisandro de la Torre, etcétera, etcétera, como que van convocando a estos personajes para que se vayan uniendo a este movimiento. Y fíjense cómo finalmente la atracción o el gancho termina siendo también un guiño capitalista. Por ejemplo, los convocan para que saquen el abono anual a estos teatros, a las temporadas completas, y les dicen que bueno, que de esa manera terminarían ahorrando, entre comillas, lo que sería el abono de funciones particulares. Digamos, convendría sacar un abono anual porque si se hace el cálculo a largo plazo, ahorrarían el precio de 2 o 3 funciones que sí sacarían de manera particular. Así multiplicado por varias familias, bueno, le dan hasta una clave de ahorro en esa lectura. Y entonces lo mismo pasa con el arte. Por ejemplo, comprar pinturas para exhibirlas, pero también como un reaseguro. Eso es una cuestión que está siempre ahí dando vueltas y que siempre está en juego como esa contradicción. ¿Y esto cómo se resuelve? Se resuelve de dos maneras, pero una es la más importante y la más interesante. Y tiene que ver con el desprendimiento de esas obras de arte particulares, desde el lugar, digamos, de la posesión privada y particular, a la cesión, donación a la esfera pública, conformando, por ejemplo, los espacios museísticos. Los espacios museísticos, inicialmente en la ciudad de Rosario, como bien señaló Micaela, la inicial muestra del Museo Municipal de Bellas Artes, posterior Museo de Artes Juan B. Castanino, etcétera, etcétera, se van a conformar inicialmente desde la cesión-donación de los patrimonios privados al espacio público. En principio como muestras itinerantes, como muestras temporales, pero que después van a ir quedando. Y son esas donaciones las que terminan de consagrar ese espacio de elevación cultural. Ahí, estos burgueses terminan de dar la pauta de que la adquisición de obras de arte no es solo una cuestión de acumulación económica y capitalista, sino que ahí hay una cuestión de que el arte los eleva y los supera materialmente. Y ahí entonces se puede dar ese clic. Esto es interesante y se da en dos momentos muy, muy claros. Por ejemplo, 1912, cuando viene Roque Sáenz Peña, el presidente de la Nación en ese momento, a Rosario para la inauguración justamente de la biblioteca, estos personajes, estos burgueses, llevan de sus pinacotecas particulares obras de arte para engalanar la ceremonia que consistía en una muestra pictórica y también en una exhibición musical, justamente como todo esto va cruzándose y enganchando. Y ahí, bueno, tienen la idea de que Rosario puede empezar a contar con un espacio para la exhibición de obras de arte, de obras artísticas. Y el otro momento muy importante es la llegada, ya en 1925, del presidente de la Nación, Alvear. Y ahí otra vez, estos personajes dicen, bueno, cedamos parte de nuestros patrimonios artísticos privados y conformemos un espacio de arte público. Esto de llevar lo privado al espacio público. Y, por ejemplo, el exponente fundamental para todo esto es la figura de Juan Bautista Castanino. Con una muerte muy prematura, Castanino, que era un gran coleccionista de obras de arte, deja como legado post-mortem para su familia, y sobre todo toma ese legado y esa herencia la propia madre y sus hermanos, de donar buena parte de su patrimonio particular, e incluso construir con fondos propios un museo de bellas artes que aloje todo este material, y entonces se comanda a dos grandes arquitectos que no podemos entrar aquí hoy en ese tema, pero que son Hilario Hernández Larguía y Newton, para que armen el primer museo con esa misma función en sí misma, no ya como sería el Museo de Arte Decorativo, que es una casa que se transforma y que funciona como museo a futuro, sino construir un museo de cero que tenga la intención de alojar y que tenga toda la modernidad en cuanto a lo museístico, en cómo se puede ingresar la luz, en los espacios de muestra, etcétera, etcétera. Entonces se conforma el Museo Castanino con ese legado.
y después, como bien señalaba Micaela, un poco más tarde, ya de fines de la década del 30, el Museo Histórico Provincial Julio Marc, que también es otro tema en sí mismo. Si ustedes me permiten, sí, Micaela. No, sí. que iba a decir que, bueno, algunos paralelismos en lo que vos ibas diciendo, bueno, también hasta tal punto eso de, bueno, cómo funciona para la burguesía esto de desprenderse de la obra en sí. Iba a hacer un comentario que me parece muy ilustrativo también. Sí. Hacia 1904, cuando estos dos teatros, que también los tenemos que pensar en la lógica, la misma lógica del museo, o sea, del Museo Castañino, por ejemplo, de hacer estructuras arquitectónicas específicamente ideadas y pensadas para una actividad cultural determinada, ¿sí? Porque antes teníamos el Teatro Olimpo, que bueno, había una pregunta creo ahí sobre las localizaciones, ahora la contesto brevemente, pero también quería aclararles que bueno, un poco esto de la charla, y para no irnos tanto de tema, hay algunas cuestiones que las mencionamos un poco sucintamente, pero obviamente tienen el material de lectura en el cual, bueno, por ejemplo, todo lo de los teatros está, bueno, en un capítulo que está en Galerada, pero que, bueno, tratamos de subírselo justamente porque brinda más detalles. Bueno, en relación al Museo Histórico hay también un trabajo que escribimos de manera colaborativa con Ronen. Hay algunas cuestiones que obviamente las van a poder ampliar desde la lectura, pero quería hacer mención sobre todo esto, de, bueno, estos teatros líricos son estructuras arquitectónicas específicamente pensadas para esos, y en esta inauguración era tan importante inaugurar una ópera italiana y con una compañía operística italiana, porque también hay que pensar que para ese momento no había todavía una orquesta estable en Rosario, sí, había músicos, pero no había, va a costar bastante esto de organizar una orquesta estable de músicos, y que también va a tener mucho que ver en ello la participación y la demanda que va a ir generando la asociación El Círculo en cuanto a los conciertos que va a ir organizando. Pero bueno, era tan importante esto que estos dos teatros se inauguran con obras a medio terminar, ¿sí? Porque todo lo que es la decoración y todo lo que vemos como los frescos y las cuestiones ornamentales, todavía ninguno de los dos estaba lista. Y por otro lado, los empresarios de estos teatros prácticamente quedan endeudados por todo el año en esta necesidad de sí o sí contratar a una empresa teatral que sea europea, ¿sí? Y eso, bueno, también nos inscribe en otros circuitos culturales que tienen que ver con, bueno, que fueron analizados en su momento ya por algunos musicólogos, que tienen que ver, bueno, cómo estas empresas operísticas o estas empresas líricas venían desde Europa y hacían todo un circuito que, bueno, finalmente terminó involucrando no solo a Buenos Aires, sino también a Rosario, Montevideo y a otras ciudades del interior, que se van a convertir lentamente también en centros culturales de importancia y de gran envergadura a nivel regional, ¿sí? Bueno, eso quería comentar un poco también por esta cuestión de hasta dónde era importante, digamos, la visibilidad social de estos acontecimientos. Ir al teatro y tener un palco y asistir regularmente al teatro era importante porque, por ejemplo, en la capital, después de una función de importancia, una función de relevancia, hacía un recuento también de los asistentes a esas, por ejemplo, a esas óperas. Hacía también una descripción muy específica de los conciertos que brindaba la asociación El Círculo, de los conciertos que se brindaban muchas veces en función de la beneficencia por parte de los conservatorios. O sea, hay un seguimiento muy detallado de lo que es la prensa y de lo que se vuelca hacia el espacio público, de lo que estas actividades culturales iban abonando, digamos, en la ciudad. Sí. Y eso también me interesa conectarlo con lo que decías recién, Micaela. Hay una pregunta de Florencia Salas en el chat, y es sobre si los dispositivos culturales estaban disponibles o destinados solo para la burguesía, y cómo funciona respecto a los artistas, si son los artistas de una clase más acomodada quienes podían acceder a formarse en esos espacios. Y acá me parece muy interesante hacer esta distinción.
Lo que empieza a funcionar aquí justamente es la conformación, en términos de Bourdieu, de un campo artístico, la conformación de sujetos que se empiezan a dedicar al arte, aunque no necesariamente dispongan de recursos económicos o materiales, sino que están dadas las condiciones para que aparezcan un soporte que lo sostengan. Y es muy clara en este sentido la figura del mecenazgo, la figura del personaje, el burgués, que dispone de un capital acumulado. El caso especial es el de Castanino. Castanino es un burgués que está dispuesto a desprenderse de parte de su patrimonio, a donar esa obra de arte, esa pinacoteca, para conformar un museo, solventar con fondos privados la edificación de un museo, y aparte es el gran modelo del personaje que se conforma en mecenas. El mecenas es el que solventa la formación de un grupo de artistas que no tienen entonces los recursos económicos, pero que son financiados, que son de alguna manera favorecidos por estos personajes. La conformación del mecenazgo se une con este otro dispositivo que es el de la cesión-donación, y ahí cierran este círculo virtuoso, y ahí demuestran que el arte tiene ese potencial de elevación cultural que les va a permitir dejar atrás todo ese pesado legado excesivamente materialista, economicista, fenicio, etcétera, etcétera. Y el otro secreto de este círculo y de esta elevación va a ser cómo las instituciones culturales, las asociaciones culturales en pro de las artes, se hagan parte de las nuevas obras de estos artistas que están produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Se convoca a que los artistas expongan en estos espacios, como dijo Micaela, los salones Rosario y los salones Otoño, donde ahí los artistas son convocados para presentar obras y se las premia. Y las primeras obras que son las premiadas, se paga un premio económico, y esa obra queda para el patrimonio de la asociación, que después las cede y las dona al museo para que las exponga y las contenga. ¿Se entiende cómo es este círculo? No es lo mismo que el burgués vaya y compre con su dinero, entre comillas, espurio, sucio o de difícil, digamos, dudoso, de dudosa procedencia, sino que se haga la operación al revés, que sea la asociación la que convoca a la exhibición de obras de arte, esas obras son premiadas, son adquiridas por la institución y inmediatamente son donadas para que queden exhibidas en el museo. Eso le otorga a la obra y al circuito un lugar no espurio, sino totalmente puro, asociado a la elevación artística, etcétera, etcétera. Parece menor, pero es fundamental. Tiene que ver con que el dinero no aparezca en esa intervención, que no sea una comercialización de una obra de arte, sino que sea un premio estímulo posterior, adquisición y cesión. Esto me parece que es muy importante, y así esta es la lógica con la que se van a conformar inicialmente los grandes museos de arte en la ciudad, sobre todo el Castanino, y también después, aunque ya con otra lógica, el Museo Marc. Y si me permiten, del Museo Marc, si hay tiempo, les cuento una pequeña anécdota. No sé si hay alguien que estaba preguntando algo. No, yo iba a hacer un comentario con respecto a la pregunta de Manuela, que dice, bueno, ¿cuáles son los dispositivos destinados a la distribución cultural para la clase no burguesa? Que un poco tiene que ver con esto, o sea, un poco cómo esta burguesía toma, digamos, la delantera en cuanto a lo que es la difusión de la cultura, y un poco también toma un poco la delantera en cuanto a lo que es este proceso de pedagogización, ¿sí? Se autoarrogan un poco este rol de, bueno, somos los que tenemos que culturizar un poco a la ciudad. Y eso, bueno, específicamente se ve también en algunas cuestiones en el ámbito musical. Primero, una aclaración, al teatro no solo asistía la burguesía, obviamente, como les decía, estos teatros son pensados con públicos sectorizados, ¿sí? Y cada entrada tenía un valor determinado. Eso se puede ir cotejando a partir también de los mismos precios que publican los
teatros en la prensa, y no digo que la entrada de lo que es el gallinero, sea arriba de todo, sea de lo más accesible para cualquier ciudadano a pie o cualquier sector de la clase obrera, pero no era algo tan, digamos, tan inaccesible en cuanto al costo, ¿sí? Incluso muchos de estos inmigrantes de los sectores más bien medios o populares podían llegar a acceder a alguna presentación que tuviese que ver, bueno, digamos, con aquellas obras que más les interesaran, si es digamos, una entrada eventual al gallinero o algunos de los sectores más, digamos, elevados del teatro, que bueno, justamente coincidías con los más baratos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, a medida que digamos, todos los engranajes culturales se vayan aceitando y la influencia de la asociación del círculo crezca, también hay que ir pensando hacia la década del 20, del 30, de otro dispositivo que va a ser fundamental, sobre todo en la masificación de los consumos musicales que va a tener que ser, que va a ser la radiodifusión y por ejemplo, la reproducción mecánica y de lo que es la grabación musical, que me estoy refiriendo al uso del fonógrafo, por ejemplo, o de los primeros medios de reproducción que tienen que ver con los discos, y bueno, y estas nuevas formas de reproducir música cuando, o sea, más allá de la presentación en vivo, ¿sí? Por otro lado, esto va a masificar todo tipo de consumos culturales y por ejemplo, la Asociación El Círculo va a tomar una iniciativa muy clara en ese sentido, porque va a haber programas específicamente organizados por la Asociación El Círculo para difundir por radio, por ejemplo, ciertos conciertos o ciertas obras musicales que justamente les interesaba difundir. Mientras que a la par también va a haber una distinción y una separación de distintos consumos musicales que tienen que ver con distintos géneros, que los podemos separar a grandes rasgos digamos, en géneros que tienen que ver más con la música académica y con los géneros populares, que van a ser, bueno, el tango, la milonga, el foxtrot, todo lo que tiene que ver con, bueno, en teatro también con las obras costumbristas, ¿sí? La milonga, otras danzas y músicas populares. Entonces, a la par de que se masifican el acceso a ciertos consumos culturales que en su momento eran cultos o académicos, también se va a ir abriendo el abanico y va a ir diversificándose los consumos digamos, y también diferenciándose estos consumos populares de los que son consumos cultos. De todas maneras, también, por ejemplo, la Asociación del Círculo va a tener una función muy importante en la difusión de nuevos artistas, de artistas europeos, porque si bien había una serie de conciertos que se desarrollaban, muchos en la biblioteca, otros en algunos de estos dos teatros con los cuales solían presentar también digamos, sus obras convocadas, si bien había había un cupo cerrado para miembros específicos de la Asociación El Círculo, había determinados conciertos que eran abiertos y públicos, y a los que se invitaba a la población a asistir libremente, ¿sí? O sea, pagando una entrada bastante accesible, cualquiera podía acceder. Y justamente esto tiene que ver con el rol que se otorgaban estos sectores de la burguesía digamos, de pedagogizar o de mostrar lo que la cultura debía ser en cierto punto. No sé si contesta un poco a la pregunta de Manuela en ese sentido. Y sí, bueno. Sí, yo creo que sí, y retomando justamente de ese punto, hay dos dispositivos que también se pueden plantear en esta clave de distribución interclasista, digamos, que atraviese el fenómeno de la burguesía como único público. Y uno es, por ejemplo, el acceso a la biblioteca pública. La biblioteca argentina también se conforma, dijimos, como un dispositivo letrado, y tiene esta intención de que sus lectores, de que sus usuarios no sean solo esos burgueses, sino la intención de que se masifique. Incluso hay una placa que dice horarios ampliados, horarios populares para los sectores trabajadores, por lo menos desde la intención de que puedan ir
usuarios que también tengan que cumplir tareas laborales, que no tengan solo el tiempo libre para la elevación cultural y artística, sino como un momento también posterior a las labores cotidianas. Y aparte, como decía Micaela, el espacio de la biblioteca va a ser un espacio donde se hagan conciertos, que son conciertos en principio gratuitos. Después hay que ver si los sectores trabajadores, los sectores populares van o no, acceden o no, pero no había ahí un ingreso tarifado que sea el que haga la diferencia. Y el otro dispositivo que me parece fundamental es el de el cinematógrafo. El cinematógrafo, muy inicialmente, también es un transmisor como dispositivo cultural y tiene una intención en principio abierta. Los cinematógrafos no son todavía en espacios cerrados como un cine en sí mismo, después digamos, va a venir la reconversión, pero también se proyectan en espacios públicos los cinematógrafos, la montañita del Parque Independencia, en la bola de nieve ahí en Plaza 25 de Mayo, en lugares abiertos y públicos se proyectan también imágenes, todavía muy iniciales, desde el cine silente, digamos, cine mudo, pero después cuando se va a ir dando el proceso, ya entrado a la década del 10 y sobre todo del 20, sí se conforman en salas en sí mismas, incluso ese cine silente es musicalizado, porque digamos eso va haciendo mucho más llevadera la proyección y demás, y ahí se da la conjunción entre cine y música. La música es en ese momento tocada por una orquesta o por un piano en solo y demás, pero hecho en vivo en el momento mientras transcurre la película, y ahí se da una conjunción también muy interesante como artefacto cultural. Y también pensada para estos sectores, no exclusivamente burgueses. Sí, en relación a eso, bueno, había quedado un poco también, se los comento brevemente, que me decían más o menos dónde estaban localizados estos teatros. Sí. En principio estaban, hay teatros, en un principio van a empezar a surgir en el núcleo centro, ¿sí? En todo lo que es la parte céntrica de la ciudad. Después van a empezar a haber teatros en zona norte, tenemos hay una documentación bastante importante a medida que, digamos, que la actividad vaya, digamos, progresando, y también, como lo que decía Ronnie la semana pasada, la expansión urbana empiece a alcanzar a lo que es la periferia y a unir a la ciudad a estos nuevos barrios que en realidad antes eran pueblos, ¿sí? El caso patente es, bueno, zona oeste, zona norte, ¿sí? En general, bueno, el Teatro La Ópera es el emplazamiento original, es donde hoy está el Teatro del Círculo, que es La Prida y por calle La Prida y, ay, se me fue la otra, Mendoza. Y Mendoza. El Teatro Colón, hoy no lo encontramos porque ha sido demolido en 1958. Estaba en lo que es actualmente calle entre Corrientes y Urquiza, ¿sí? Ahora hay una serie de edificios modernos que están sobre esa esquina, pero bueno, justamente esa era toda la esquina en la cual, bueno, no es ingenuo tampoco, no es, digamos, no es coincidencia que en esa esquina estaba toda la parte del teatro, como les mencionaba, a ver si puedo volver. Esto era la fachada del teatro, y en esta esquina luego se instala un conservatorio, uno de los conservatorios más, digamos, más renombrados de la ciudad, que va a ser el Conservatorio Romano. Muchas veces también en las cercanías había algún almacén de música, ¿sí? Y también hay que sumar una dificultad, que va a ser, por ejemplo, para estos dos grandes teatros líricos, la época de la entreguerra y las guerras mundiales va a dificultar muchísimo justamente la venida de grandes compañías teatrales, no va a ser un fenómeno que afecte solamente a Rosario, va a afectar a todas, digamos, los núcleos culturales de la región. Pero a estos grandes teatros los golpea fuertemente, ¿sí? Y a los pequeños teatros, y eso también tiene que ver con los cines, muchas veces la supervivencia de estos pequeños teatros va ligada a esta posibilidad de reconvertir rápidamente sus pequeñas salas en espacios cinematográficos. ¿Sí? Ya en este momento, en esta década del 20,
más o menos se va a dar este proceso, tiene que ver con el hecho de, bueno, la posibilidad de reconvertirlos y de que ya hay un cine, bueno, sonoro y que justamente es una entrada también más accesible a estos sectores populares y que tiene mucha mayor, mayor impacto en lo que es la demanda de la sociedad, por lo tanto es una oferta mucho más variada que le permite competir, digamos. Y en función también de la cuestión de los clubes, porque vi que había una pregunta de los clubes que a lo mejor yo puedo dar una idea, y vos, Ronnie, podés hablar un poquito más, pero, por ejemplo, la cuestión, los fenómenos musicales obviamente no van a estar reducidos solamente al espacio teatral o a los espacios de las salas de conciertos o a las bibliotecas. También van a haber pequeñas orquestas que funcionen en bares, en los clubes sociales, en las kermeses, que tengan que ver con la actividad cultural más cotidiana y que tiene que ver muchas veces, está mucho más ligada a esta cuestión de la vida en los barrios, ¿sí? Y bueno, obviamente la música como fenómeno cotidiano sucede en todos los espacios prácticamente de la ciudad. Por una cuestión, digamos, de enfoque, nos estamos centrando en estos espacios de los cuales tenemos quizás más registro, pero obviamente esto sucedía, ¿sí? No sé si querés aclarar algo más en cuanto a lo de los clubes, Ronnie. No, había una pregunta también que iba al respecto de si podemos entender estos espacios de difusión de actividades deportivas, como el hipódromo, el fútbol, como dispositivos culturales, y sí, de hecho, evidentemente es así, pero para el fenómeno de los clubes de barrio es un proceso un poquito más tardío que tiene que ver con la expansión de esa ciudad y la conformación de las asociaciones vecinales, más ligado al proceso de fines de los 20, ya principios de los 30. Sí, el vecinalismo, el fomentismo, esto que le daba marco, primera entidad a esos barrios más alejados del centro, más periféricos, más en los suburbios, como primera instancia de acción vecinal en clave política, incluso. Son muy importantes las figuras de las vecinales para las concejalías en los años 30, porque son los referentes locales, las vecinales. Muchas veces de ahí salen los posteriores concejales del Consejo Deliberante. Pero bueno, es un tema que nos excede por temporalidad y implicaría otro desarrollo. Pero digamos, muy importante la función de los clubes barriales y del vecinalismo. No sé cómo estamos de tiempo, Celeste. Estamos creo que 11:30. No, me parece que están muy bien. Justamente iba a preguntar si alguien más quiere manifestarles alguna pregunta, a Micaela, a Ronen. Tenemos unos minutitos más si quieren. Si nos salteamos algo. A ver, ahí están preguntando, me parece. Sí, cómo no. María José, creo. Está María José. Sí. Bueno. Cerrá con lo de los museos y lo de Mar para... Ahí está, buenísimo. Bueno, vamos a hacer así. ¿Querés dejar de compartir, Mica? Y yo veo si... Sí. Yo tenía esto que quería compartir con ustedes, pero tenía miedo de que robe mucho espacio de la clase. Solo algunos apuntes muy específicos sobre cómo estos viajeros ven estos espacios culturales y estos dispositivos. Blasco Ibáñez, que es uno de los más relevantes para entender esta mirada, porque Blasco Ibáñez es un literato, es un autor español que escribe obras, que escribe novelas, que escribe literatura, y que hace una mirada de Argentina y de Rosario en el Centenario, que es muy rica desde ese aspecto, no tanto económico, sino artístico y cultural. ¿Y qué dice Blasco Ibáñez cuando viene a Rosario? Dice algo parecido a lo que nos decía Micaela. Los teatros son enormes. Adivínense en su construcción el deseo de reproducir el decorado de los más célebres de Buenos Aires, aunque superándolos en proporciones. Incluso los de Rosario superan en proporciones a los de
a los de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban pensados para una menor cantidad de público. Entonces eran a lo mejor demasiado grandes. Estos teatros actúan con frecuencia, pues todas las compañías que van a Buenos Aires se trasladan luego a Rosario, pero casi siempre parecen vacíos, justamente tal vez por no hallarse en armonía sus proporciones enormes con la cantidad de público que lo frecuentaba justamente. Ahí se ve como esta crítica, bueno, tienen teatros, pero son excesivamente grandes para el público que puede frecuentarlos. Y además tienen este deseo de imitar, de reproducir el decorado, de traer a las mismas compañías que iban a Buenos Aires. Esta idea de que Rosario siempre copia, siempre es una copia de menor tamaño. Bueno, en ese aspecto también hay que mencionar y apuntar que, por ejemplo, cuando en 1904 surgen los dos teatros líricos de Rosario, el Teatro Colón, el actual Teatro Colón de Buenos Aires, que es pensado luego de la reforma del antiguo, todavía venía con las obras bastante dilatadas y todavía no había sido inaugurado. Así que en proporción, o sea, si bien probablemente tenemos un público más chico, teníamos un teatro lírico incluso mejor acondicionado que lo que en ese momento era el principal teatro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque todavía no se habían complementado las obras de lo que es hoy el Teatro Colón en Buenos Aires, porque está ahí en la 9 de julio. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, dice Blasco Ibáñez, Rosario es una ciudad de negocios y de dinero. Y en ciudades de esta clase no se conoce arte más seductor que el de la pronta ganancia. Digamos, todavía no están dadas las condiciones como para que el arte y la cultura haga partícipe a buena parte de esa sociedad. Primero dijimos de la burguesía y de estos otros sectores no burgueses que se empiezan a incorporar, pero como que Rosario vive frenéticamente todavía al ritmo comercial, al ritmo de la ganancia, y todavía no hay tiempo para esos lujos. También esta ciudad carece de un elevado espíritu literario, dice Blasco Ibáñez. Una población tan atareada no puede dedicarse a la lectura. Por esto las librerías de Rosario no ofrecen el aspecto múltiple de sus géneros que caracterizan las de Buenos Aires. Lo único que aquí circula como literatura son los diarios. Lectura necesaria por los datos que ofrecen para los negocios. Fíjense, ¿no? Qué comentario más crítico. Leen diarios, pero porque en los diarios está la información para los negocios. No hay todavía biblioteca. Esto es antes, acuérdense, esto es 10, la biblioteca es del 12. Por eso decimos que la biblioteca es una respuesta a estos dispositivos, como un dispositivo a esta respuesta como diagnóstico. Si no hay librerías y no hay diarios, y hay solo diarios y no hay libros, bueno, creemos una biblioteca. Y la mirada de Rusiñol, que es todavía más ácida, más crítica. Rusiñol ya no es un literato, en todo caso Rusiñol es un empresario catalán que viene aquí a ver la posibilidad de invertir y hacer negocios. Rusiñol dice algo que es interesante, que tiene que ver con esto de hacer la parada. Hacer la parada es hacer una pose, hacer como si. Los rosarinos se esmeran y se esfuerzan por parecer, por simular ser algo que no lo son y que a mucha fuerza pueden conseguir aparentarlo. Este empeño por aparentar, por simular, se denomina aquí hacer la parada, hacer una pose o actuar como si. Este sería un pueblo de actores, que constantemente quiere parecer refinado y por tanto copia, pero lo hace sin gracia y sin estilo, y por tanto su copia es burlesca. Fíjense, ¿no? Qué fuerte. Por parada van al teatro y no escuchan, pero en cambio pagan sus entradas, pagan sus abonos. Y esto es lo que decía Micaela. Ya el hecho de concurrir, de formar parte, de estar ahí en esas plateas y que después esos nombres aparezcan en los diarios y demás, ya, digamos, les alcanzaba para mostrarse, para distinguirse, aunque probablemente no aprecien todavía en su esplendor la obra que se estaba exhibiendo, el hecho de que ya estuvieran ahí, de que ya concurran, de que tengan su platea, de que tengan su abono, les alcanzaba para parecer, para formar parte de esta parada, de esta pose. Y bueno, cierra Rusiñol este fragmento diciendo de que la poesía es el arma de la cultura en contra del materialismo y del dinero. Eso hace que el poeta, acaso en ninguna otra parte, es tan poeta como aquí,
porque canta solo como los pájaros, porque canta por cantar, y porque su alma reacciona contra el peso y el materialismo. ¿Sí? Bueno, esto me parece que como cierre es muy visual de esa mirada desde afuera y cómo la ciudad se intenta cambiar desde adentro. Y con respecto a lo de los museos, no vamos hoy a poder ingresar, pero sí mencionar esta cuestión medio anecdótica que nos estaban preguntando. En cuanto al Museo Marc, ustedes saben que ahí hay una función muy importante que es la de Ángel Guido, los hermanos Guido en particular, después de haber hecho un viaje iniciático por la zona de Bolivia y Perú, los hermanos Guido traen consigo una serie de pinturas, de obras de arte que, digamos, de una manera bastante dudosa procedencia, tienen en su poder. Esas pinturas, para que después queden al interior del museo y que puedan allí exponerse, tenían que recorrer un circuito que no es directo, sino que es la que les permite, en todo caso, fijarse en un segundo término. Esto lo digo con respecto a lo que decíamos, cómo las obras de arte se valorizan, no por medio del peso y la moneda, sino a través de la adquisición y cesión. Guido, en principio, quería que esas pinturas sean vendidas al mercado europeo, transatlántico, a un muy buen precio. La única manera que Guido iba a aceptar de que esas pinturas queden para el patrimonio del museo era que alguno de estos burgueses enriquecidos rosarinos las comprase, a él se las pagaran, él las comprase y después sí pueda este personaje donarlas. Guido, como buen artista y coleccionista y demás, él no iba a hacer esta cesión gratuita. En todo caso, él iba a venderlas para que sea un tercero, este burgués que se conforma en mecenas, las compre y ahí sí inmediatamente las ceda. Incluso Guido es el que lo convence de que una vez compradas tienen que cederla. Y bueno, estos burgueses van a ser los hermanos García, los dueños de la tienda La Favorita, que es una anécdota muy interesante porque los pinta de cuerpo. Dicen, bueno, si quieren que estas obras queden para el patrimonio del museo, cómprenlas y cédanlas. Bueno, y ahí la figura de Guido, la figura de Marc, como gran interventor en pro de que la burguesía ceda sus patrimonios, dones, etcétera, etcétera, es muy rica y muy interesante y nos abre para la misión del museo. Pero bueno, ¿cerramos acá? A mí me gustaría que cerrara la charla Micaela. Sí. No, bueno, yo para comentar solamente, obviamente por ahí estos diagnósticos que nos dan los viajeros, y creo que en eso coincidimos con Ronen, creo que están también pensando mucho en función de primero las expectativas y de lo que ellos conocen de otras ciudades europeas, y por otro lado también muy centrados en lo que ellos ven en la actividad teatral y digamos justamente en lo que es institucional. Obviamente, probablemente en esta visión que tienen los viajeros se pierde un poco parte de esta riqueza cultural que en realidad creo que es un poco menos visible y que hay que todavía seguir investigando un poco más en relación a lo que es, por ejemplo, la música, por ejemplo, en la vida cotidiana, o el arte plástico también, en algunos espacios que no son digamos, las instituciones más reconocidas, y que por ahí cuesta un poco más rastrearlas desde lo que son las fuentes, ¿sí? Hay que hacer un trabajo un poquito más más minucioso de investigación, pero por ejemplo, ya para 1910, por darles un dato, la cantidad de conservatorios musicales era muchísimo más amplia, muchísimo más, digamos, más prolífica que en 1890, y eso habla de una actividad musical que va a ir creciendo y también de artistas y músicos que eligen la ciudad para quedarse porque justamente están viendo la posibilidad, o sea, un nicho cultural quizá en desarrollo, y que posiblemente asentarse en la ciudad, abrir un conservatorio, hacer quizás conciertos o obras teatrales que apunten quizás a la beneficencia nomás, pero sí que también sirvan para empezar a difundir el arte de Rosario, tiene mucho que ver con esta riqueza de la vida cultural, y que no queda, o sea, que muchas veces no se registra si pensamos solamente en la actividad de los grandes teatros. Obviamente
y posiblemente 2 teatros líricos de esta magnitud para una ciudad como Rosario en ese momento haya sido demasiado, y obviamente la disputa por el público era muy, muy intensa, pero también hay que pensar justamente que estaban estos otros pequeños teatros y nuevas iniciativas que van a ir surgiendo, por ejemplo el Teatro Odeón, que va a ser posterior, pero que muchas veces también disputaban por los pequeños públicos y muchas veces tenían más que ver con una oferta más orientada al consumo cultural popular, entonces propiamente tenían más, a lo mejor, más facilidad de convocar a la gente. Entonces, lo que nos ofrecen por ahí los viajeros es como una instantánea que está muy, muy ligada, digamos, justamente a estas grandes... a estos grandes escenarios, y no sé si han tenido probablemente el tiempo suficiente, porque hay que pensar también en que las estadías de estos viajeros muchas veces no llegaban no llegaban a conocer del todo, digamos, la dinámica cultural de la sociedad rosarina, y probablemente hay muchos datos que en esa visión que ellos dan se pierde, pero efectivamente a eso responde un poco a estos diagnósticos, pero por otro lado, la vida cultural de Rosario se estaba enriqueciendo y va a ir tomando otro desarrollo que ya para la década del 20 y del 30 es mucho más notoria, pero bueno, no nos alcanza, digamos, el periodo de estudio, y no queremos extendernos más allá de lo que nos convoca hoy. Bueno, muchas gracias, Micaela. No, por favor, gracias a ustedes. Les están diciendo que es muy interesante lo que plantea Micaela sobre los límites. La verdad que muchas gracias, Micaela, muchas gracias, Ronnie, nuevamente por haber participado en la jornada de hoy.